Y vamos a revisar la presentación. Bueno, tinciones. Creo, bueno, dice Sil Nielsen. Aquí está la tinción de Sil Nielsen. La alcanzan a ver, permítanme, así, compartir. Creo que compartir. Aquí está. ¿La alcanzan a ver? Ya estoy cargando, ya se ve. Ok. Les dije lo de la tinción de Sil Nielsen, la expliqué, se las expliqué. ¿No se acuerdan? No lo explicó, doctor. Ok, entonces vamos a verla rápidamente. Y está incluso el fundamento de por qué se tiñen estas bacterias. Esas bacterias obviamente tienen una pared celular diferente a muchas de las bacterias que se tiñen con la tinción de Gram. De hecho, la tinción de Gram al principio, antes incluso cuando comenzó la microbiología, se utilizaba como una tinción base a partir para poder ir clasificando las bacterias, ya sea en gram positivas y en gram negativas, ¿no? Las gram positivas estaban, pues, todas las que se tiñen así como por su constitución en la pared celular. Entonces ponían todas las bacterias y después las que se tenían de gram negativas, era la base. Incluso ya después, con otras características, se fueron haciendo divisiones. Bueno, ya actualmente ya es mucho más mayor, incluso ya con la ayuda de la biología molecular, conformando taxones y todo eso, pues ya es la división es un poquito más fina, incluso a veces se ven bacterias que aparentemente tenían un comportamiento semejante o igual y resulta que son completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, ahora, la tinción de Sil Nielsen es utilizada para las bacterias que tienen una pared diferente a esas bacterias, ¿ok? Porque hay presencia de muchos compuestos como las ceras y otros compuestos muy complejos en el cual hacen impermeable, o sea, no se pueden, o sea, de hecho no pasan muchas sustancias tan fácilmente a esas, dentro de esas bacterias. De ahí también la problemática también del tratamiento adecuado en este tipo de microorganismos, ¿ok? Entonces, en el caso de la tinción de Sil Nielsen, vamos a utilizar un colorante muy fuerte. Recuerden, cuando les expliqué la tinción de Gram, que podíamos comenzar de dos formas diferentes, ya sea de un material biológico, por ejemplo, en este caso, si se da material biológico, puede ser una expectoración en la cual me solicitaron la búsqueda de BAR, o sea, que son bacilos ácido alcohol resistente. O sea, eso es sugestivo de tuberculosis. Pero ahorita vamos a ver que no solo la venir con esta técnica, ¿ok? Entonces, con la ayuda de un hisopo, vamos a impregnar acá en el portaobjetos, lo vamos a tratar de extender para tratar de formar esto, un frotis delgado, ¿ok? Y esta es una forma. Ahora, la otra forma es que puede ser a partir de un cultivo, que sea, ya sea en el medio de Lowenstein, Jensen o de otros como el Mildrebuk. También existe en forma de agar, pero casi siempre estos están en tubos, pero pues también puede estar en cajas Petri, pero es muy raro, porque a la hora de trabajarlo hay que destaparlo todo, entonces para tratar de evitar esos contactos así directos con esos cultivos que generalmente se manejan en tubo, o sea, donde la boca es mucho más angosta. O sea, ahora, aquí, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a poner la gota, una gotita de agua, como les había explicado en la tinción de Gram, y vamos a tomar con el asa recta, previamente esterilizado y enfriado, una alícuota, una pequeña cantidad de ese crecimiento y lo vamos a resuspender acá, o sea,
y tratar de ir extendiendo otra vez con el fin de hacer un frotis delgado. Entonces, en este caso, igual hay que esperar que se seque al aire, ¿ok? Aquí sí es muy importante, porque si no está seco y lo pasamos sobre la flama del mechero para fijar, podemos generar spray, o sea, pues, a la hora de que se está quemando. Entonces, la vía de transmisión de este tipo de enfermedades es vía aérea, ¿ok? Entonces, por eso tiene que estar completamente seco y después hacer la fijación que ya les expliqué también en la tinción de Gram, que es con la flama del mechero, o sea, pasando 2 o 3 veces por arriba de la flama del mechero. Bueno, aquí ya está listo el frotis para comenzar la tinción. Ahora, aquí en el 1 vemos que dice se cubre el frotis con un papel filtro. En este caso, en nuestro caso, por ejemplo, yo no lo hago. Hay gente que sí lo hace, o sea, puede cortar papel filtro del tamaño del portaobjetos, se pone primero y después se pone el colorante, pero no hay ningún problema si ponemos el colorante que es fucsina directamente, o sea, cubrimos. Aquí sí casi hay que llenar ¿cómo se llama? El portaobjeto con fucsina, aunque sean pocos frotis. Ahora, si es del material biológico, pues no hay problema. O sea, entonces, después en 2, aquí vemos un palillo de madera que me está señalando que hay que aplicarle calor, ¿ok? Pero ese calor no es constante. O sea, podemos utilizar ya sea un mechero de alcohol o yo en mi caso, por ejemplo, utilizo el mechero Bunsen, que es muy baja la flama. Entonces hay que pasarlo por abajo del portaobjetos, ¿ok? ¿No? Por abajo del portaobjetos con el fin de que se caliente. Eso casi siempre lo hago en una bandejita en la cual tengo puesto mi puente de coloración, y allá siento mi portaobjetos y puedo pasar el mechero Bunsen, pero hasta que yo vea que se forme, que empieza a despedir un humo, vapor, humo, es un humo blanco, se ve, un humo blanco. En ese momento retiro la fuente de calor, ¿ok? Ahora, espero unos minutos o un momento y vuelvo a pasarle la flama para que se vuelva a calentar. Eso lo voy a estar haciendo hasta que transcurran aproximadamente 5 minutos. 5 minutos es lo ideal, ¿ok? Entonces, en ese momento ya retiro, ya no lo vuelvo a calentar y tengo que esperar que se enfríe, ¿no? Porque muchas veces puedo desechar esto rápidamente y pasarlo con agua de la llave, como dice acá. No, hay que esperar, o sea, hay que esperar que se enfríe y para después desechar el exceso de fucsina y lavar con agua de la llave, ¿ok? Entonces, una vez que ya hemos terminado con la fucsina, vamos a proceder a hacer la decoloración. En este caso, se va a utilizar un decolorante que es una mezcla de alcohol ácido. Este ácido es ácido clorhídrico al 3% en alcohol etílico, ¿ok? Entonces, pues es fácil de preparar, porque pongo casi siempre, preparo 100 mililitros y le quito 3 mililitros, o sea, 97 en 3. Entonces le agrego casi siempre los ácidos se agregan al agua, nunca al contrario. O sea, eso es algo que se conoce siempre en los químicos, que los alcoholes no se bañan, en el sentido de que no puedo echarle agua a un ácido que está depositado en algún lugar, porque genera muchos vapores y puedes salpicar. Entonces, no, es casi siempre al revés. El ácido se agrega lentamente, cualquiera, ya sea el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, entonces, sobre todo los ácidos fuertes. Muy bien. Entonces, ese decolorante me va a servir para
decolorar, o sea, quitar todos los residuos de fucsina, que incluso cuando terminamos de agregar, de pasarlo por la fucsina, vemos pues manchas. A veces si es un cultivo puro se ve una pasta de mancha roja, ¿ok? Eso no. Aquí sí, no, vean, no, observen que en 3 no hay tiempo, o sea, ni volumen ni nada. Entonces se echa una cantidad suficiente para que se arrastre todo lo que está de fucsina, el frotis. O sea, con el fin también de decolorar todas aquellas bacterias que no pueden retener la fucsina. Ahora, obviamente si existen por acá bacterias que son ácido alcohol resistentes, no van a soltar esa fucsina. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, una vez que ya estemos seguros que ya hicimos la decoloración, vean, la decoloración debe dejar el frotis así como cuando estamos preparando el frotis, el primero que vemos acá arriba, el primer portaobjetos. O sea, no debe haber ningún vestigio de color rojo. O sea, que yo pueda observar, porque pues si hay bacterias acá que están tenidas, pues no las puedo observar porque son microscópicas. Ahora, una vez que ya pasé con esto, con el alcohol ácido, lo lavo con agua de la llave y posteriormente ya lo voy a tener con un colorante de contraste, que en este caso es azul de metileno. Acá nada más tiene puesto 20 segundos. Yo lo que recomiendo deben de ser 3 minutos para que si es, por ejemplo, un material biológico, miren, a veces tiene muchas células, incluso leucocitos polinucleares, a veces también trae flora bacteriana acompañante. Entonces, todos esos células y microorganismos acompañantes, pues no son ácido alcohol resistentes. Entonces, en el momento de decoloración, ¡bum!, lo pierden. Ahora, este color azul va a teñir todo ese material. Entonces me va a dar un fondo azul que me va a permitir incluso encontrar el bacilo ácido alcohol resistente, ¿ok? Muy fácilmente, porque el bacilo, o sea, los microorganismos ácido alcohol resistentes son de color rojos por la fucsina, obviamente, ¿no? Entonces, eso me va a permitir observarlos o encontrarlos muy fácilmente. O sea, yo les digo muy fácilmente, obvio, porque pues yo los conozco, o sea, que sé lo que estoy buscando, ¿ok? Entonces, 3 minutos. Hay una variante que pueden utilizar verde malaquita. Yo, de hecho, por ejemplo, he utilizado el verde malaquita. Me gusta más el azul de metileno. No, o sea, el verde malaquita yo siento que no tiñe en forma muy fuerte, o sea, muy tenue, muy tenue. Entonces, no, yo prefiero el azul de metileno. Entonces, acá, después de los 3 minutos, se lava con agua de la llave y se deja secar. O sea, pues uno va buscando también la forma de secarlo con mucho cuidado, retirando, por ejemplo, secando la parte de abajo del portaobjeto donde no está el frotis, pasando las zonas donde no está el frotis también con un papel absorbente, y finalmente lo dejamos en forma pues inclinada, un poco inclinada para que vaya drenando el resto de agua, y en unos momentitos ya debe de estar seco. Esto ya está listo para la observación al microscopio, ¿ok? Entonces, creo que ya les expliqué cómo hacemos la búsqueda de los microorganismos en el microscopio. Primero buscamos el campo con el objetivo de 10. Posteriormente, una vez que ya esté buscado el campo, procedemos a ponerle el aceite de inmersión y para colocar inmediatamente el objetivo de 100. Entonces, ir ajustando con el micrómetro para visualizar ya el campo claro. La búsqueda es con un microscopio de campo claro. O sea, y aquí está. Bueno, ahora, aquí hay una comparación de la tinción de Gram y la de Ziehl-Neelsen. ¿Ok? Entonces, acá vemos, por ejemplo, abajo a la izquierda, E. coli y Staphylococcus aureus
vimos que la tinción de Gram pues es la que se utiliza para teñirlas y hacer esa división, ¿ok? Pero utilizando la de Ziehl-Neelsen, ellos no se tiñen, ¿vean? Acá hay otra, es una modificación de la de Ziehl-Neelsen, que es la de Kinju, es una tinción en frío, no utilizan el calor, ¿ok? Pero también se utiliza para colorear microorganismos ácido alcohol resistentes, ¿ok? Ahora, también las células, vean, se tiñen de color azul. Por ejemplo, en el caso de Mycobacterium, no acepta la tinción de Gram, ¿ok? Y esa sí acepta las dos tinciones de ácido alcohol resistente, que es el Kinju y el Ziehl-Neelsen. Por ejemplo, como les decía, hay otras bacterias que se pueden teñir, como la nocardia y el Actinomyces. Por ejemplo, nocardia puede teñirse con las dos, vean, por eso también es importante. Por eso el resultado del VAR, así se señala incluso muchas veces el porcentaje o el número en cruces, porque nosotros tenemos una tabla y a partir de, si es una cruz, pues son escasos de 1 a 10 tal vez, de 2 y así va de 10 a 20 y así va subiendo. Entonces, 4 cruces, entonces así se señala, se aislaron o se observaron incluso el número también de micobacterias o de bacilos ácido alcohol resistentes observados en 100 campos, se saca un promedio, entonces se señala. Pero vean, por ejemplo, y acá pues es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿okay? Lo que estoy viendo en las dos tinciones, en el caso de nocardia, y también puede ser Actinomyces, ¿okay? Pero Actinomyces solo acepta la tinción de Kinju, ¿ok? Entonces esa es la diferencia, porque estos otros microorganismos, entre ellos, perdón, tal vez algunos sean bastante resistentes, porque incluso existen otros microorganismos que no son tan resistentes. O sea, sin embargo, se ha utilizado esta misma tinción, pero utilizando un decolorante no tan fuerte, un poco más débil. Por ejemplo, utilizando ácido sulfúrico, creo que uno normal. Esto también se utiliza para la búsqueda de Cryptosporidium, que es un protozoario. ¿Ok? El Cryptosporidium, cuando se hace tinción en materia fecal, se pueden observar de color rojo. ¿Ok? Entonces, eso creo que tengo algunas imágenes. Cuando veamos el coproparasitoscópico, se los voy a señalar porque es la tinción que utilizan. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta tinción de Ziehl-Neelsen? Sobre todo en el caso de la original, Ziehl-Neelsen. Muy bien. Entonces ya vimos que se pone la fucina y eso va a colorear a todos, ¿ok? Entonces, ese calor que yo le estoy aplicando al frotis con fucina va a permitir que suavice de algún modo la pared celular. Y eso va a permitir la entrada del colorante fucsina. ¿Ok? Durante 5 minutos es un tiempo suficiente para que pueda entrar, si están obviamente ese tipo de microorganismos. Ahora, cuando yo dejo de aplicar ese calor, obviamente que la pared celular vuelve a ser impermeable, o sea, ya no va a permitir la entrada de nada más. Ahora, cuando viene la decoloración, todo lo que se tiñó que no es ácido alcohol resistente, cuando yo aplique el decolorante alcohol ácido, lo va a jalar la fucsina en todos ellos. Ahora, los microorganismos que son ácido alcohol resistentes no van a permitir la salida de esa fucsina, va a quedar adentro de la bacteria. Y por más que yo le eche varios volúmenes de ese alcohol ácido, finalmente no voy a lograr decolorarlos, ¿ok? O sea, que pierda esa coloración.
entonces quedan coloreados de color rojo. Ahora, cuando viene el colorante de contraste, todos los que perdieron esa fucsina se van a colorear o se van a teñir de color azul. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la explicación que se le da a la tinción de Ziehl-Neelsen. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación. No hay más. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos microorganismos. Por ejemplo, este que estamos viendo acá, casi en el centro, un poquito abajo, vean, es un bacilo, ácido alcohol resistente. Este te da un poquito bastante grueso. Otra característica que presenta esta bacteria, vean, del lado izquierdo, casi en el centro, perdón, derecho, casi en el centro. Vean, hay varios grupos que están juntos. Y esto es precisamente por la pared de las células. Casi siempre están en grupos, o sea, se pegan unos con otros. Bueno, acá sí logramos ver algunos bacilos, acá, que están separados incluso. Pero una característica muy importante de eso es que en este caso el bacilo está teñido en forma homogénea, como ese que vemos en el centro, un poquito abajo. Ese está teñido en forma homogénea, todo el bacilo está de color rojo. Otra característica es que esto que estamos viendo acá son células epiteliales, muchas de ellas. ¿Okay? Este es el núcleo en el centro, es una célula epitelial. Ahora vamos a ver otro ejemplo, vean. Igual, esta ya es de una expectoración. Esto casi sí, ustedes ven en el centro ese grupo que está teñido. Por arriba se alcanzan a ver algunos bacilos que incluso no están teñidos en forma homogénea. Hay varios. Acá arriba, en el centro, hay uno, porque parecen incluso dos puntos. Acá abajo, a su izquierda, vean, hay un grupito donde están casi en forma paralela tres bacilos que parecen incluso que son diferentes, que únicamente son puntos. No, son tres bacilos. O sea, tienen partes que están decoloradas, o sea, desteñidas. ¿Ok? Esto es una característica de Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Entonces, es que cuando, por ejemplo, hacemos un trazo, por ejemplo, en las pizarras esas blancas, con los plumones, y después pasamos nuestros dedos a través de esa línea, entonces quitamos espacios coloreados, o sea, del color del plumón, y vemos como si fueran 3 o 4 puntos. Entonces, eso es muy característico de Mycobacterium tuberculosis. Esto obviamente es un material biológico, yo creo que es expectoración, porque estamos viendo una gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. No alcanzo a ver otras bacterias que estén teñidas de azul. Pues tal vez aquí en la izquierda, no sé, en el margen de arriba, en el lado izquierdo, pero no se alcanza a ver muy bien. Ahora, el primer ejemplo que vimos, es un ejemplo de una micobacteria atípica, ¿ok? El nombre de esta micobacteria es Mycobacterium smegmatis. De hecho, este frotis se hizo del esmegma, ¿no? ¿Ok? Por eso vemos células epiteliales, o sea, no es de una infección, forma parte incluso de la flora bacteriana normal, ¿ok? Ahora, obviamente, si esto está fuera de su hábitat, también puede causar infección, porque es una micobacteria atípica, ¿ok? Entonces, aquí son dos ejemplos, creo que son los únicos dos que tengo. Bueno, esto es ya todo lo que es de las tinciones. Acá tenemos todo el material que nosotros utilizamos. Acá está el microscopio. De hecho, no es del que está en el laboratorio, pero es de la misma marca, vea, Motic. Estos no me gustan mucho, a pesar de que son nuevos los que tenemos en el laboratorio, porque la fuente luminosa no es muy buena. O sea, para visualizar las bacterias necesitamos una fuente de luz muy buena. Afortunadamente también tenemos un Carl Zeiss
ese sí es bueno. De hecho, el Carl Zeiss es uno nada más. De este Motic tenemos creo que 2 que están en función, 2 o 1, creo que 2. Y hay 2 en bodega. O sea, no. Tengo también un American Optical que ya está viejito también, pues también es bueno en cuanto a la iluminación, solo que ya los objetivos son los que ya están un poquito dañados. El mechero y los colorantes, ¿ok? Acá abajo se ven unos artefactos de color azul y amarillo que son asas bacteriológicas desechables. Esto, realmente en el laboratorio, por ejemplo, acá de llegar se pidió material, pero no se señaló que deberían de ser asas bacteriológicas de alambre y nos llevaron eso. Esto no, pues con una vez que toques ya sea el material biológico o la bacteria, pues esto ya no se puede esterilizar, esto se tira, se desecha. Entonces, nada más llevaron, creo que un paquete de 20, pues eso para nosotros en una semana ya se gastó. Solo en un día para hacer, por ejemplo, bioquímicas, cada vez que quemes, o sea, cada vez que vas a ir a hacer una estría o a inocular un tubo, pues tienes que quemar el asa, entonces no funciona. Ok, muy bien. Creo que ya es la última. No, perdón, aquí está, donde están trabajando muchachos en el laboratorio, donde están señalando, vean, acá están partiendo de un crecimiento, de un cultivo, y acá ya depositaron una gota y ya van a estar quemando o incinerando el asa bacteriológica para que se esterilice, la enfríen y tomen y resuspendan, ¿ok? Entonces, esta es un trabajo de una imagen de muchachos que están trabajando en el laboratorio. Bien, ahora, ¿tienen alguna pregunta sobre la tinción, sobre eso que ya vimos ahorita o incluso lo que ya vimos anteriormente? ¿O pasamos directamente a lo que es el cultivo de exudado faríngeo? Yo no tengo ninguna duda, doctor. Muy bien. Entonces vamos a ver. A ver si puedo. ¿Alcanzan a ver la presentación? No. A ver. Ahora. Ahora ya. Ok. Bueno, esta es la presentación de cultivo de exudado faríngeo. Vean cómo se está haciendo la toma de acá, pues en la imagen vemos incluso compañeros, a veces se hace, incluso nosotros lo hacíamos en la práctica en el laboratorio, entre ustedes se tomaban exudados faringios, entonces aquí pues tiene guantes la que está tomando, solo que a veces hay que pedirle al paciente que incline un poco la cabeza porque vean cómo está encorvada la que está haciendo la toma, entonces, y pedirle que emita el sonido de para que pueda levantarse la úvula, ¿ok? O sea, este hisopo no debe tocar, o sea, vean cómo aquí hay un pequeño espacio únicamente en la imagen de la derecha, porque están muy crecidas sus amígdalas, pero debe pasar hasta el fondo y hacer un raspado, pequeño raspado, obviamente sin lastimar al paciente, pero bastante fuerte para llevar material suficiente, ¿ok? Y así como entró debe de salir. Esa es la toma de la muestra, eso ya lo habíamos platicado. Ahora, en el caso de aquí, como es una práctica del laboratorio, pues debemos tener muy cerca los medios de cultivo que se van a inocular,
Por ejemplo, en los lugares donde se toman muestras, por ejemplo, en los laboratorios clínicos tienen lugares especiales para la toma de las muestras. Muchas veces pueden llevar los medios de cultivo, pero no tienen a la mano no tienen a la mano el mechero. Y pues en este caso se va a inocular un agar sangre. Y pues abrirlo en esas condiciones puede contaminarse. O bien lo ponen en un medio de transporte e inmediatamente lo introducen al laboratorio, donde ya en el área de bacteriología. Ahora, ¿cómo vamos a proceder? Porque es el procesamiento de las muestras, como acá vemos. Va a depender del material biológico. Muchas veces el material biológico puede requerir no solo la búsqueda de bacterias, como en el caso, por ejemplo, de un exudado vaginal. Este es el ejemplo mejor, porque incluso a veces incluso también el líquido cefalorraquídeo. En el caso del líquido cefalorraquídeo, como bien también les expliqué, se divide en diferentes áreas, pero el que llega a microbiología incluso, se pueden incluso buscar varias cosas. Se pueden buscar no solo bacterias, sino también hongos, ¿ok? Y en su caso también se pueden buscar en protozoarios. Por allá hay una amiba de vida libre, no me acuerdo, siempre se me olvida la especie, que puede causar encefalitis. Entonces, no es muy común, obviamente, pero pues no está de más. Que casi siempre esos que trabajan en el laboratorio, en los laboratorios clínicos o en los laboratorios de hospital, sobre todo, pues nunca saben qué tipo de pacientes llegan. A veces, por ejemplo, en la casa de Lorán, donde llegan de todo tipo, eso es una buena fuente de este tipo de materiales. ¿Ok? Ahora, si el material se va a prestar para hacer varias búsquedas de diferentes tipos de microorganismos, se pueden aplicar técnicas microscópicas, ¿ok? Y entre ellas están las tinciones directas que ya vimos. Pues incluso pueden ser tinciones simples con un colorante, o tinciones diferenciales como la de tinción de Gram o la tinción de Ziehl-Neelsen. Incluso se puede hacer la búsqueda de cómo se llama, de micobacterias, que en este caso ya es completamente diferente para los de cultivo tradicional, ¿ok? Ahora, también se pueden aplicar observaciones en fresco. Por ejemplo, el material biológico del exudado vaginal tiene todas estas aplicaciones. Se debe de hacer una tinción directa, en el caso de tinción de Gram, para ver la presencia del bacilo de Döderlein, que es el lactobacilo, el encargado de dar el pH de la vagina. Ahora, si no encontramos nosotros ese bacilo, no lo vemos en el frotis, eso ya me da pie a que ya empiece a presuponer de que probablemente esa paciente esté cursando con una vaginosis, ¿ok? Además de otros factores que incluso se pueden ver en la tinción de Gram, y como son las células clave. Ahorita, pues lamentablemente no tengo la imagen para que se los muestre, en donde cómo se ve un exudado vaginal normal y cómo se ve un exudado vaginal cuando hay la sospecha de vaginosis, ¿ok? Ahora, también se le puede hacer la observación en fresco. Esta observación en fresco es únicamente, ya sea resuspender el material biológico o poner una pequeña o dos gotas en el portaobjeto y ponerle un cubreobjeto. Y esto ya se observa al microscopio. Aquí, por ejemplo, en el caso del exudado vaginal, puede observar la presencia de protozoarios, como es la Trichomonas hominis, ¿ok? Que puede ser también como causa de vaginitis, y también puede observar la presencia de levaduras, aunque también puedo hacer el cultivo, ¿ok? Utilizando medios especiales para levaduras o hongos, que también crece la levadura ya muy de forma pues normal, ¿no? Por los nutrientes que tiene, ¿ok? Esa es esas son las técnicas. Ahora, hay otras muestras en donde no
no se justifica, vaya, la observación o sea, no se les aplica las técnicas microscópicas, como por ejemplo el exudado faríngeo. Vamos a ver el procesamiento de un coprocultivo. En forma normal, muchas veces no se aplica una tinción para ver el agente etiológico como causa de una diarrea, porque es muy difícil, porque la gran mayoría de las que producen diarrea son bacilos gram negativos. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar una salmonela de una shigella o de una E. coli? No puedo, o sea, al microscopio, pues no lo puedo. Y informarlo, te estoy viendo, muchas veces incluso son parte de la flora bacteriana normal. Ahora, hay otras también muestras en donde sí, por ejemplo, las muestras estériles, como el líquido cefalorraquídeo, en donde también se puede observar se puede hacer una tinción, ya sea de Gram o de Silnese, como ya les expliqué. Ahora, posteriormente, si no hay ninguna o si hay que hacer esto, o incluso muchas veces primero se hace esto y después se hacen las microscopías, porque se van a inocular medios de cultivo estériles. Se seleccionan los medios de cultivo, que es el 2, ¿ok? Entonces, de acuerdo también al material biológico, se va a hacer la siembra, ahorita vamos a ver, la siembra del cultivo de exudado faríngeo, en la cual pues tiene flora bacteriana normal y hay que hacer el aislamiento. Hay que aplicar la técnica, esa técnica recibe el nombre de técnica de pentágono o técnica de agotamiento de la muestra, ¿ok? Entonces, sin embargo, a veces incluso algunas muestras como el líquido cefalorraquídeo, también pues son estériles, pero a veces se hace la técnica de aislamiento. Ahora, hay otro, por ejemplo, el urocultivo, pues es un examen cuantitativo. Aquí sí no vamos a hacer una siembra, cuando veamos urocultivo, no vamos a aislar. Entonces, necesito contar la cantidad de bacterias que están presentes en la orina. Entonces, lo que hago es depositar una cantidad conocida y estriarlo, esparcirlo en todo el medio. Eso lo vamos a ver en el urocultivo, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a los medios de cultivo. Aquí rápidamente les voy a platicar un poco acerca de los medios de cultivo. No todos pues no sé si todos o alguno ha visto cómo se preparan los medios de cultivo en el laboratorio. Pues no sé si tuvieron alguna práctica en la prepa. Bueno, pues no todos estudiaban en la misma prepa también. Entonces vamos a comenzar. Bien, aquí en la imagen les presento 4 medios de cultivo. Pues son diferentes, pero no alcanzo a ver incluso los nombres de cada uno. Esto incluso son de la marca Bioxon. Existen varias marcas. Esto es una marca pues intermedia, buena, satisface mucho las necesidades. Hay otras marcas un poquito mejores, obviamente más caras, como Difco. Difco es a nivel, creo que es americana, que también es un poquito más cara. Y hay otra marca también buena, que es el Oxoy, que esta creo que no sé si es europea, pero pues también es bastante cara. Entonces, pero hay medios que pues muchas veces no los podemos conseguir en esta marca y entonces ni modos. Hay que pedirles a esos otros proveedores. Existen otros que incluso han estado saliendo últimamente, los he estado viendo, que a mí no me convencen, no me terminan de convencer, que es, por ejemplo, la marca Divico. Todavía cuando terminando la semana pasada preparamos medios y hay otro que no recuerdo, o sea, no, creo que trae la marca del laboratorio MCT, algo así. Entonces, a veces aparentemente no tienen la cantidad de agar esos medios y están muy, muy suaves. Entonces, la coloración también a veces cambia, o sea, están más pálidos, o sea, no me terminan de convencer. Yo prefiero estos, los ya conocidos, Bioxon, y que me satisfacen todas las características que deben tener los medios de cultivo. Ahora, estos botes
aquí estos medios hay que prepararlos y nos sale más económico en el laboratorio, obviamente, porque pues procesamos una gran cantidad de muestras y pues obviamente sale más económico. Ahora, existen también, por ejemplo, aquí del lado izquierdo, en la imagen, vemos medios que ya están preparados, incluso ya tienen crecimiento, pero esta es una imagen de proveedores en donde se ven todos los diferentes crecimientos que pueden obtenerse en los diferentes medios de cultivo, porque venden los medios de cultivo ya preparados. Obviamente, a la larga salen más caros estos comparados con estos, ¿no? Obviamente, si vas a procesar una gran cantidad de muestras. Porque estos también tienen la desventaja que si no lo utilizas durante mucho tiempo, como están preparados en forma higroscópicamente, o sea, o sea, hay que mantenerlos libres de la humedad. Y acá en nuestro medio, pues es un poquito difícil porque rápidamente se van a hidratar y esto a la larga van a quedar como una piedra. De hecho, yo estuve revisando ahorita en el laboratorio, ya hay varios para que todavía tienen medios de cultivo y estos ya están duros, incluso empiezan a cambiar de color y ya estos deben ir a la basura. Eso ya también es una pérdida, obviamente, pero pues es parte del trabajo también que hay que hacer, ¿ok? Entonces, ¿cómo se prepara? Esto se prepara como si fuera una gelatina. Ustedes ya prepararon alguna vez gelatina o han visto cómo se prepara una gelatina. Entonces, la gelatina la ponemos en un recipiente donde podamos calentar el agua y después se va vertiendo la cantidad de la gelatina y se va batiendo. Entonces, hasta que el momento que empieza a hervir, empieza a ebullir, entonces inmediatamente lo apagamos porque si no, rebosa. Ahora, la cantidad de la gelatina casi siempre se pone en 1 litro. Ahora, estos medios de cultivo también tienen volúmenes incluso que hay que pesar. Por ejemplo, incluso pueden variar en los diferentes medios de cultivo. Pueden ser 60 40 25 ya va variando. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener siempre el cuidado. A un costado de estos botes, en un costado tiene la fórmula, qué es lo que contiene, y del otro lado tiene la manera de cómo se prepara. Allá está especificado, por ejemplo, 60 gramos para 1 litro de agua. Bueno, a veces sí es necesario preparar 1 litro porque se van a preparar varias cajas, pero a veces se prepara menos, que puede ser 1/2, que puede ser 1/4. Entonces, con una simple regla de 3, podemos obtener la cantidad y esa vamos a pesar y la ponemos en la cantidad de agua que vaya a ir, ¿ok? Entonces se homogeniza muy bien. Obviamente eso en el laboratorio lo llevamos a cabo en matraces. Es matraz de Erlenmeyer, con su agua, dependiendo del volumen, también va a ser el volumen del matraz. Entonces homogenizamos y lo pasamos a calentar, como la gelatina, ¿ok? Y empezamos allá a calentarlo, a homogenizarlo también de vez en cuando. Nunca debemos de dejar que se deposite las sales, porque si no lo movemos, entonces se van a quemar esas sales y eso ya no va a servir el medio porque estamos quemando. Entonces hay que estarlo homogenizando de vez en cuando hasta que llegue el momento en que empieza a ebullir. Allá le damos también cierto tiempo con mucha precaución también, porque si se pasa de estar ebulliendo, se rebosa, sale y una quemada con estos medios de cultivos es muy dolorosa porque se impregna a la piel por el agar, ¿no? El agar y se pega. Entonces es muy doloroso. Esto también ha pasado en el laboratorio. Son los accidentes que suelen pasar porque pues a veces no estamos pendientes en eso. O sea, empezamos a hacer otras aunque estemos cerca, esto es muy rápido. Cuando diga salir, rebosar, es que ya está en el suelo, ¿ok? Ahora, en el caso de la gelatina, por ejemplo, cuando terminamos de hervirla,
la apagamos y la dejamos a temperatura ambiente para que se enfríe, para que después se pueda pasar al refrigerador para que cuaje. ¿Ok? Ahora, con respecto a los medios de cultivo, una vez que ya terminó de hervir, vamos a tapar el matraz Erlenmeyer con un tapón de algodón con gasa. E incluso le ponemos una capucha que puede ser de papel aluminio, lo sellamos muy bien y esto ya lo vamos a esterilizar, aunque ya lo calentamos, pero esa forma no esteriliza, al igual que la gelatina. O sea, nosotros no comemos alimentos estériles, están hervidos, están disminuidos tal vez en la cantidad de bacterias y de microorganismos, pero no están estériles, ¿ok? Ahora, en el caso de los medios de cultivo, pues hay que esterilizarlos porque si los dejo así y crece alguna bacteria que es esporulada, por ejemplo, con los nutrientes que tiene el medio de cultivo, germina esa espora y ya me contaminó el medio de cultivo. Entonces ya no va a servir. Entonces por eso hay que esterilizarlo. Estos medios de cultivo se esterilizan algunos, pero sí es en general la gran mayoría por el autoclave o por ollas de presión, ¿ok? Entonces, esas autoclaves y ollas de presión lo que utilizan es el vapor húmedo sometido a presión. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, el autoclave hay de diferentes formas, hay verticales, hay horizontales. En el caso de la olla, pues es igual vertical. Destapamos las ollas, no sé si deben conocer esas ollas de tamaleras grandes de 20 litros. De hecho, nosotros tuvimos en el laboratorio un tiempo, creo que habían 3 ollas diferentes. También en el autoclave habían dos uno para material contaminado y uno para material limpio. Actualmente, desgraciadamente, ya se fueron echando a perder. Bueno, sí tenemos, perdón. Tenemos un autoclave chico y aparte tenemos una olla. O sea, siempre hay que estar preparado, por ejemplo, en el caso del laboratorio, porque muchas de las cosas se esterilizan. Ahora, ese autoclave, al igual que la olla, se destapa. En el caso de la olla se quita la tapa, pero en el caso del autoclave la tapa está adherida a todo lo que es el autoclave. Y tiene una canasta, de hecho, y allá se depositan los medios de cultivo o lo que se vaya a esterilizar. Y en el fondo tiene una base en el cual está sumergido dentro de agua, ¿ok? Allá, ese agua es lo que va a servir. Entonces, metemos nuestro material, sellamos, o sea, con unas mariposas, eso se sella en forma hermética, la tapa pesa bastante, entonces se sella en forma hermética. Y en el caso de la olla solo es poner la tapa y girarla, ¿ok? Entonces también sella en forma hermética, que esté bien cerrado para que no se escape nada de vapor de agua. Entonces se empieza a calentar. De hecho, ya se está calentando incluso antes de meterla para que cuando ya la metamos en los medios, ya el agua empieza a formar el vapor. Este vapor debe saturar el contenido del autoclave. Entonces, y no se va a apagar, se va a estar calentando. Eso va a hacer que se someta a presión. Este vapor que está dentro del autoclave puede alcanzar temperaturas superiores a la de ebullición. Entonces, allá muchas esporas y otros microorganismos que son resistentes a la ebullición, pues se rompen y mueren, ¿ok? Entonces, esa es la técnica, ese es el fundamento ¿cómo se llama? De la esterilización por calor húmedo. Porque también existe la esterilización por calor seco. Ese calor seco es el que se utiliza en los hornos. Por ejemplo, los odontólogos cuando terminan de utilizar su material, muchos, antiguamente así se hacía, no sé si actualmente lo siguen haciendo, lo ponen en sus hornitos
y le dan cierta temperatura. Por ejemplo, nosotros el horno seco lo utilizamos para esterilizar material de cristalería, porque en el laboratorio, bueno, actualmente también usamos las placas de cajas plástico, pero antiguamente utilizábamos mucho las cajas de Petri de cristal. Entonces se desechaba todo el material contaminado y se lavaban, tenía su proceso de esterilización, se secaban y se ponían a esterilizar después. Entonces, esa era otra forma de esterilización. Ahora, una vez de que ya salió ese material estéril, si es un agar que voy a poner en una caja de Petri, entonces hay que esperar que se enfríe a una temperatura aproximadamente de entre 45 y 50 grados centígrados. ¿Por qué esto? O sea, también tiene su porqué. Porque no puedo ponerlo directamente en la caja Petri. Recuerden, la caja Petri tiene un fondo, no sé si las conozcan, tiene un fondo donde vamos a depositar el agar y tiene una tapa. Si yo coloco ese material o ese agar que está saliendo, que está hirviendo, y la pongo directamente en la caja, entonces está muy caliente y lo que va a hacer va a generar vapor. Entonces, esto cuando se condensa, cuando enfríe, incluso cuando yo lo meta al refrigerador para conservar, todo eso se va a condensar y va a formar agua. Y esa agua puede ser también fuente de contaminación, tanto para la muestra que voy a procesar como para nosotros, porque a veces a la hora de abrir la tapa empieza a escurrir el agua entre la mano y eso pues ya tuvo contacto con el crecimiento, puede de alguna manera también contaminarlo. Ahora, es por eso que se debe de bajar esa temperatura y en ese momento. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque uno de los medios de cultivo que se utiliza para el exudado faríngeo es el agar sangre. Y la sangre, pues, ¿en qué momento se le va a agregar al medio de cultivo? No se puede agregar cuando está caliente, como también ya vimos. ¿Por qué? Porque si no se va a convertir en morcilla. O sea, se va a alisar todos los eritrocitos, rompen los eritrocitos, incluso muchas veces también se rompe la hemoglobina si no controlamos la temperatura, pues eso ya no nos va a servir. ¿Ok? Ahora, la sangre se debe de añadir en el momento en que ya está frío, entre 45 y 50 grados centígrados, antes de depositarlo en las cajas de agar sangre, si es en las cajas de Petri, perdón. Entonces, si en ese momento ya está, y ya lo voy a vaciar, pongo el agar, la sangre, que puede ser sangre de carnero, sangre de conejo, incluso sangre de caballo, incluso sangre humana. Entonces se homogeniza muy bien y ya está lista para ponerla en la caja de Petri. La sangre, el porcentaje varía entre de 7 a 10%, ¿ok? También, no solo sangre, muchos medios de cultivo tal vez necesiten otras fuentes, por ejemplo, de nutrientes, como pueden ser vitaminas, antibióticos incluso. Es en ese momento cuando se añaden muchos de esos materiales que se van a añadir a los medios de cultivo, se pueden añadir suplementos de crecimiento, se pueden añadir antes de que se depositen en la caja Petri para que cuando ya está frío, para que de alguna manera no se vean alterados, ¿ok? Entonces, esa es la forma y eso es porque también les estoy explicando también los medios de cultivo y eso también para que conozcan, ¿no? Qué es cómo se trabaja en el laboratorio. Bien, ahora, vamos a pasar a lo que es el cultivo de exudado faríngeo. El cultivo de exudado faríngeo es un cultivo en el cual se va a tratar el material biológico, se va a sembrar utilizando estas tres medios de cultivo. Pero uno de los más importantes es el agar sangre, porque en forma tradicional se busca en forma intencionada
Mira, nunca me había yo fijado que le faltaba una E a este. Streptococcus pyogenes es el microorganismo patógeno que buscamos en forma intencionada. Entonces, ¿por qué? Por las secuelas que produce y, sin embargo, también se buscan otros microorganismos como el Staphylococcus aureus y las enterobacterias, que incluso muchas veces de hecho no están plenamente demostrado que causen faringitis. Sin embargo, allá está, se buscan y se utilizan medios también, incluso en los dos casos, aunque son dos medios diferentes, los dos pertenecen al mismo grupo. Estos medios se conocen como medios selectivos y diferenciales. Por ejemplo, en el caso de la Garma-Conkin, que es para enterobacterias, lo vamos a ver en su caso en coprocultivo más ampliamente. Ahora, para el caso del Staphylococcus aureus, aquí les voy a explicar por qué es selectivo, porque contiene sal, o sea, cloruro de sodio, a una concentración de 7.5%, o sea, donde muchos microorganismos no logran crecer y eso lo hace selectivo, ¿sí? Donde únicamente pueden crecer una variedad de estafilococos, o sea, de diferentes especies incluso. Algunas veces pueden crecer ciertas especies de estreptococo, pero es un poquito difícil porque generalmente el estreptococo, por ejemplo, fecalis, solo alcanza a crecer hasta el 6.5% y este alcanza el 7.5%. Hay otras bacterias que sí pueden crecer a esa concentración, pero por el tipo de muestra, pues muchas veces no los aislamos. Esas bacterias que crecen a esas concentraciones altas de sal se conocen como halofílicos, ¿ok? Y entre ese grupo también están los Vibrio, muchas especies de Vibrio, entre ellas también Vibrio cólera puede alcanzar hasta el 3% Vibrio. Hay otras especies de Vibrio, por ejemplo, una que crece hasta el 12%, Vibrio mesnicovi, puede alcanzar hasta el 12. Ese tranquilamente crece acá en este medio, o sea, sin ningún problema, ¿ok? Entonces, pero hay otros que pueden variar, algunos entre el 5 y otros al 6. De hecho, se hacen pruebas cuando se está trabajando el género, la familia Vibrionaceae, se preparan caldos de cultivo con diferentes concentraciones de sal, que pueden ir desde el 0%, 3%, 6%, hasta el 10%, para ver qué tipo de especie de vibrio es el que estamos aislando, ¿ok? Ese es un pequeño comentario, ¿ok? Ahora, ¿por qué este medio, además de ser selectivo, es diferencial? Bueno, porque tiene esto, manitol, que es un substrato que algunos estafilococos lo pueden utilizar, algunos, no todos, entre ellos Staphylococcus aureus. Es por eso que, sin embargo, esta prueba no es la prueba reina. Si solo lo utilizara Staphylococcus aureus, pues se podía utilizar, pero hay otras especies que también lo pueden utilizar y pues eso también me puede ayudar a comenzar a identificar estafilococo. Bueno, veo que ese manitol positivo muy posiblemente sea un Staphylococcus aureus, aunque no lo puede ser también, ¿ok? Pero ya me descartó a todos los otros estafilococos que no lo pueden utilizar. Estos, de hecho, cuando crecen en este medio van a tener otra coloración. Bueno, creo que no tengo imágenes de estafilococos manitol negativos. Bueno, en el caso del manitol que tiene este medio, cuando lo utiliza el estafilococo, genera productos ácidos. Entonces, esos productos ácidos los puedo detectar en el medio de cultivo, en el agar sal manitol, porque ese medio contiene rojo de fenol, ¿no? Que es un indicador de pH. Ese indicador de pH, a pH neutro es de color naranja o naranja pálido, ahorita lo vamos a ver, y a pH ácido, si hay productos ácidos, va a quedar de color amarillo.
¿ok? Entonces eso me da diciendo que se utilizó el manitol. Ahora, si no hay el color amarillo y hay un color rosado, porque tiene otros nutrientes del medio de cultivo que genera productos alcalinos, entonces en presencia de ese indicador rojo de fenol va a quedar de color rosado. Este indicador de pH tiene 3 cambios de color en según el pH, ¿ok? Porque existen, por ejemplo, ahorita vamos a ver cuando veamos coprocultivo, indicadores que solo tienen 2 cambios, o sea, el pH ácido o alcalino, o sea, entre neutro y alcalino es el mismo. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, acá vemos en la imagen un agar sangre muy bonito, vean, está rojo vivo, es un medio de cultivo. Lo que pasa que, por ejemplo, es la sangre que se utiliza, pues no vamos a estar tomando sangre, por ejemplo, del animal o de lo que sea. Bueno, en el caso de los conejos, casi siempre era así, yo recuerdo, porque no le puedes extraer mucha sangre. Generalmente son 20 mililitros. Utilizábamos las agujas, o sea, las jeringas de 20 mililitros, y eso lo utilizábamos todo. Si no lo sabe, por ejemplo, en el caso del conejo, esos 20 mililitros se le extrae directamente del corazón. Entonces, allá sí siempre teníamos la ayuda de un veterinario porque pues, teníamos el bioterio, teníamos una cama especial donde crucificábamos al conejito, lo atábamos, o sea, lo sujetábamos muy bien, lo amarrábamos y palpamos el corazón. Ahora, es muy importante tener siempre la asesoría de un veterinario si no tienes la experiencia. Bueno, nosotros fuimos adquiriendo obviamente la experiencia, pero a veces, muchas veces, si no le atinas, o sea, no al corazón, pues se muere el conejo. Entonces, por eso quieres conservar tu conejito, hay que sangrarlo con mucho cuidado, porque no se le puede extraer de otra parte, ¿ok? Entonces, por eso casi siempre se utilizan animales grandes, como los carneros, donde el volumen es grande, podemos extraer hasta 250 mililitros o hasta medio mililitro en caso de caballo. Entonces, esa sangre, pues no se utiliza todo al mismo tiempo, entonces a veces pasa varias semanas y entonces va perdiendo esa coloración que vemos acá, que es rojo, así un rojo muy bonito. Se va oscureciendo, rojo más oscuro. Entonces eso es lo que también nos pasa en el laboratorio. Muy bien. Aquí están los medios para el cultivo de exudado faríngeo, es el agar sangre, ¿vean? El agar salmanitol, vean, rosadito, naranjita, muy pálido, ¿ok? Y este es el agar macón, que estos son medios sin inocular. Ahora, cuando se trata de un cultivo de expectoración, aquí en este caso, de hecho, estos otros medios también, aunque en el caso del Staphylococcus aureus, el tipo de infecciones de Staphylococcus aureus casi siempre es de tipo de absceso, ¿ok? Puede ser también que se formen abscesos a nivel pulmonar, pero es un poquito raro. Es más común encontrar estas otras bacterias. Streptococcus, bueno, en el caso de Streptococcus, diferentes apiógenes tal vez, como son el Streptococcus pneumoniae y también algunas enterobacterias. Aquí sí, el McConkey es también muy importante, ¿ok? Entonces, se puede utilizar agar sangre, se puede utilizar agar salmanitol, se puede utilizar McConkey y este otro medio es además de agar chocolate, ¿ok? Pero este agar chocolate no contiene chocolate en el medio, lo que contiene es hemoglobina, ¿ok? Streptococo, para la búsqueda de Streptococcus pneumoniae. Ahora, este agar chocolate se puede preparar a partir de agar sangre, pero solo que hay que controlar la temperatura. O sea, en el laboratorio tenemos baños que son unos recipientes, baño María, que son unos recipientes tapados que tienen su termómetro que alcanzan temperaturas de
no de ebullición, pero sí, por ejemplo, puede alcanzar 60, 80 grados. En el caso de, si lo vamos a preparar a partir de agar sangre, donde está donde ya se añadió la sangre al medio de cultivo, al agar, y se coloca en ese baño María, que está a 80 grados centígrados, durante 20 minutos, no más, ¿ok? Ya después de esto, se procede a enfriar a 45 y 50 grados y después se ponen las cajas Petri. Ahora, o si no, también se vende en forma separada la hemoglobina. Ahí se pueden, los proveedores de medios de cultivo ofrecen hemoglobina, se compra, se pesa y hay que incluso filtrarla y después ponérsela al medio de cultivo. Pero me parece que la temperatura para esterilización aquí ya varía, porque pues hay que, aunque el agar también ayuda a proteger esa hemoglobina, pero se debe tal vez, no me acuerdo, si se esteriliza a una temperatura un poco más baja, tal vez a 110 grados centígrados, que son aproximadamente como, no recuerdo las libras, tal vez 12 libras, puede ser. Entonces, esto es la diferencia con respecto a los otros medios. Bien. Aquí están otra vez los mismos medios, agar sangre, agar maconqui, agar salmanitol, y aquí está el agar chocolate sin inocular. Bueno, ya tenemos los medios de cultivo, ya vimos cómo se preparan, o si ya los podemos adquirir también en forma ya preparadas, y pues ya tenemos los medios de cultivo. Y aquí en la imagen estamos viendo cómo están inoculando una muestra en la caja Petri. Esto vean cómo está utilizando un hisopo. Ese es el inóculo inicial. Hacemos una pequeña mancha, ¿no? Depositamos, incluso podemos girar el hisopo para que se quede allá el material. Lo vamos extendiendo un poco, no mucho, pegado siempre a la parte de lo que es al borde de la caja de Petri. Vean cómo en este imagen es una caja de Petri de cristal. Vean, aquí también no hay ningún problema. Este que está procesando no tiene guantes. Puede ser, o sea, muchas veces nosotros lo hacemos en el laboratorio porque sabemos que estamos manipulando. O sea, obviamente tenemos que tener cuidado. Ahora, después de estar manipulando estos materiales, se debe de lavar en forma escrupulosa las manos, ¿ok? Eso sí, de eso no debe de estar, o sea, porque es un requisito entre los que existen en el laboratorio, que después de estar procesando muestras hay que lavarse perfectamente la mano. Ahora, cuando utilizamos guantes, sobre todo cuando vamos a partir de material biológico que vienen en frascos, ¿ok? Porque a veces ya están escurridos, ya los manipularon otras personas, no sabemos si el mismo paciente, entonces sí, utilizamos guantes, pero ya después, pues, aquí si no hacemos ninguna acción, no tienen por qué salir despedidos los microorganismos, ¿ok? Bueno, siempre debe existir esa área de esterilidad. Vean que en este caso es un mechero Bunsen, es muy pequeñito. Nosotros en el laboratorio tenemos afortunadamente mecheros Fisher. La boca de salida es mucho más grande que el de Bunsen. De hecho, utilizamos dos cuando estamos procesando muestras. Y pues eso es muy importante, sobre todo para los medios de cultivo que son, como en su caso, agar sangre, son medios universales. O sea, no es que crezcan una gran cantidad, pero sí pueden crecer muchos de los microorganismos que están suspendidos en el ambiente. Recuerden que nosotros estamos sumergidos en un ambiente de microorganismos, donde hay bacterias y hongos también. Aquí ya es una imagen donde ya incluso ya creció la bacteria. Vean, también no está utilizando guantes. Esto que está procesando muy posiblemente sea una orina. Y vean cómo está utilizando una asa bacteriológica
desechable. Debe ser un laboratorio rico o se los está cobrando también al paciente. ¿Ok? Bien, ahora ya pasamos, ya depositamos el inóculo, recuerden. Ahora vamos a hacer una serie de estrías con la ayuda de la asa bacteriológica redonda. Vean, aquí. Recuerden que ya les dije que existen dos tipos de asas. La asa bacteriológica redonda, que hay dos. Esta que es la grande, que aproximadamente debe cargar un volumen de 10 microlitros. Y hay otra más pequeña, que también se puede utilizar para estriar, que es de 10 microlitros, perdón, de 1 microlitro. También existe la que no tiene el aro, que es la asa bacteriológica recta. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa asa y con la caja que ya inoculamos? Bueno, pues vamos a esterilizar nuestra asa redonda. La vamos a enfriar por debajo de donde depositamos el inóculo inicial con el hisopo. Ese hisopo ya no nos va a servir. Y vamos a pasar por encima de donde depositamos el inóculo y vamos a pasar el asa haciendo esas estrías, ¿ok? Y las vamos ya extendiendo hacia lo largo o el ancho de la caja Petri, como vemos en 1, ¿ok? Veamos cómo lo extendimos. Puede ser que del lado izquierdo está nuestro inóculo inicial y a partir de allá empezamos a hacer esas estrías. Ok, ahora vamos a hacer la segunda estría, que es la imagen que vemos en 2. Otra vez volvemos a esterilizar nuestra asa, la enfriamos donde enfriamos previamente, la anterior. Enfriamos y vamos a comenzar, vean, en el 1 veamos dónde terminó y a partir de allá, vean, en 2, a partir de allá empezamos a hacer nuestra segunda estría, llevando parte, vean aquí casi cerca de la mitad, ya la llevamos al otro extremo de la caja, ¿ok? Entonces, aquí ya terminamos la segunda, pasamos la tercera, hacemos exactamente las mismas acciones. Esterilizamos, enfriamos y donde terminó la segunda, vean, vamos a empezar la tercera bajando hacia el centro y llevándonos gran parte de la segunda estría, ¿ok? Entonces, ya terminamos. E incluso vamos a hacer la cuarta, volvemos a esterilizar, volvemos a enfriar y hacemos la cuarta. Y aquí pues tomar un poco, pero puede ser un poco más, hubiese tomado el ejemplo, hubiese tomado y nos vamos hacia el centro. ¿Ok? Esta técnica aquí muestra nada más cuatro estrías, pero a veces la caja está bastante grande y podemos hacer 5. De hecho, la técnica se llama la técnica de pentágono. ¿Ok? Pues esto lo vamos a hacer, esto debe ser por arriba, o sea, es en la superficie del medio de cultivo, o sea, del agar. No debemos, aunque a veces la técnica dice técnica de siembra, que siembra la muestra, no es que vayamos a sembrar por dentro del agar, no, es en la superficie, ¿ok? Entonces, a veces sí, se rompe, como les decía, no tiene suficiente agar y se rompe el medio, sobre todo cuando estamos comenzando, porque pues a veces no tenemos la práctica, no creemos que está muy duro, no, aunque está sólido, pero no está muy duro. Nos llevamos el agar, eso pues pasa, sobre todo cuando no hemos sembrado, no hemos procesado muchas muestras, pero cuando ya tienes práctica, pues esto no quiere decir que no me va a suceder nunca, pero sí a veces me sucede también a mí, pero ya tengo un poquito más de cuidado, ya sé que tengo que hacerlo más suave y a veces incluso porque el medio no tiene el agar suficiente. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Esto lo hacemos sobre todo en muestras que tienen flora bacteriana normal. Y aquí lo que se busca es que al final, vean, en esas últimas estrías que parece una cola de gato, se encuentren en colonias bacterianas que al final, con el tiempo que se le va a dar de incubación a esas cajas Petri,
Por ejemplo, en el caso del exudado faríngeo, una vez que yo termine de hacer esto, se van a la incubación, 24 horas aproximadamente, a 37 grados centígrados. Se supone que aquí al final va a quedar una bacteria, ¿ok? Y aquí otra bacteria y aquí otra bacteria, y se aislaron. Con el tiempo de incubación que se les da, va a generar una colonia bacteriana, que nada más es una bolita, ¿ok? Al final lo que vamos a ver nosotros es una bolita que puede ser de diferente tamaño, chica, grande, mediana. Entonces, eso es una colonia bacteriana. Entonces, vamos a verla acá. Bueno, aquí es otra imagen, nada más incluso para señalar las diferentes estrías, pero porque está aquí, yo digo que está muy grueso. Entonces, las estrías deben estar muy pequeñas. Vean, por ejemplo, acá va, regresa, 1, 2 y 3. Ya está, ¿no? No, debe ser lo más pegadito posible. Esto tampoco, el ir y venir del asa llega al otro extremo y regresa, no despegarlo. O sea, algunos, por ejemplo, lo van despegando, no, es ir y venir, como si estuviéramos haciendo prácticamente una caligrafía. ¿De acuerdo? De aquellas, bueno, no sé si ustedes hicieron caligrafía, pero pues yo me acuerdo de que cuando nos marcaban caligrafía, por ejemplo, el llenar esa recta, es la recta, la línea de arriba hacia abajo y así, ir hasta llenar y formar un pequeño trazo de líneas. Eso es lo que busca. Entonces aquí está un poquito grueso, incluso la segunda, vean, la tercera, no, debe ser más pegadito y vean, y no, otra cosa importante es tratar de no pegar o de hacer contacto con el inicio, porque si no, vamos a tomar del inicio y ya va a aumentar la cantidad de bacterias presentes en esa estría que incluso no van a lograr. O sea, no cerrar el pentágono. Eso es otra cosa. Aquí también, las estrías que hacen pues son las señaladas por las flechas. Yo creo que lo hacen únicamente es como una señal para que en forma gráfica lo están mostrando. Y aquí también lo que muestran es que únicamente hicieron 3 estrías, ¿ok? Y pues yo tomé esta imagen más que nada para señalar que dónde está el inóculo inicial, vean acá, y la primera estría. Sin embargo, ellos abarcaron casi la mitad de la estría. En nuestro caso, no nada más es que extender un poco ese inóculo inicial en una parte de la caja Petri, ¿ok? Y sí utilizar el resto de la caja para hacer las otras estrías que son 3, 4 o 5, ¿ok? Y aquí donde está, incluso depositamos el inóculo inicial, debemos de enfriar. Donde estamos enfriando, tampoco se deben hacer estrías, ¿ok? Y aquí lo que hago, únicamente lo que me ayuda esta imagen, es para señalar que algunas veces incluso, como lo muestra acá, la caja de Petri del lado derecho, que está acá en el centro del lado derecho, algunas muestras son de crecimiento, vean, de 1 a 2 cruces. O sea que no tienen mucho material de flora bacteriana normal, ¿vea? Porque incluso ellos señalan que en el segundo cuadrante, aunque hicieron en la primera estría únicamente, ya aislaron colonias bacterianas, vean, y son esas bolitas negras que vemos, que hay 3 del mismo tamaño y acá hay una negra por arriba que es más pequeña que la anterior, y eso también puede ser que sean bacterias, especies bacterianas diferentes. Sin embargo, alcanzo a ver un círculo blanco que es diferente a las otras. Sin embargo, está muy pegada con una negra. Entonces, eso no logró aislarse. Si no tengo cuidado, puedo llevarme por ejemplo, cuando voy a preparar un frotis, si no tengo cuidado, puedo tomar también parte de la que está pegada el círculo blanco. Entonces, eso puede pues, causar errores. Ahora, hay otras muestras biológicas donde la flora bacteriana normal pues es más grande, vean.
del lado izquierdo, en la caja de Petri del lado izquierdo abajo, vean cómo la cantidad de colonias bacterianas señaladas por las bolitas negras y las blancas, círculos blancos y negros, se logran aislar hasta el cuarto cuadrante, pero hay un crecimiento de 4. Por eso lo ponen de 4 cruces, o sea, hasta el cuarto cuadrante, donde ya podemos ver ya las morfologías de las colonias bacterianas ya están aisladas. Y eso es precisamente lo que se busca cuando se hace esta técnica de aislamiento por estría. ¿Ok? Eso es lo que nosotros buscamos, separar las bacterias que están en el material que tomamos para que se puedan aislar. Y de esa manera yo comience a hacer mi identificación. Aquí es bueno ya señalar también que la identificación de las bacterias las voy a hacer en forma individual. Puede ser de un círculo negro o de un círculo blanco según lo que yo esté buscando. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo hago ya la identificación en forma particular de algunos de ustedes? Conociendo sus características, su peso, su altura, su color de piel, o sea, su color de ojos, una serie de datos que tengo que dar. Bueno, esto es fulanito de tal. Y de la misma manera yo procedo en el caso de las bacterias, ¿ok? Por ejemplo, incluso puedo proceder, por ejemplo, en el caso del exudado faríngeo, buscando, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes. Una de las características es que produce una hemólisis, al igual que el Streptococcus pneumoniae, por eso se utiliza agar sangre. Entonces, esa característica yo la voy a utilizar para que cuando yo vea el agar sangre, aquí hay una colonia sugestiva, es beta hemolítica y que muy probablemente sea un Streptococcus pyogenes. Ahora, tengo que hacer una serie de reacciones y de pruebas para que yo pueda ponga en evidencia si realmente se trata del Streptococcus pyogenes, porque puede ser que presente esa característica y que al final pues no sea, ¿ok? Porque no todo lo que sea hemolítico va a ser el Streptococcus pyogenes o Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Bueno, vamos a proceder. Bueno, aquí están algunas formas de inoculación de otros medios de cultivo. Por ejemplo, en su caso, un caldo de cultivo que está líquido, vea, casi siempre los caldos los tenemos en gradillas, porque pues no se pueden depositar en la mesa, porque pues se va a escurrir. Entonces, para inocular, vean, se toma de algún medio de cultivo una muestra que yo necesita pasar en un caldo, y vean, inclino un poco el tubo, deposito mi inóculo, acá está, punto de inoculación. Y cuando yo regrese a su estado vertical ese tubo, el punto de inoculación queda por debajo. Esta es la forma correcta. ¿Qué hacemos en el laboratorio? De hecho, yo también lo hago. O sea, agarrar la muestra o la cepa bacteriana, la sumerjo, la deposito dentro del caldo, incluso giro el asa, porque es un palito, es un metal, lo giro y veo que se resuspende la bacteria, o sea, prácticamente chicoleo allá mi asa y ya, ¿ok? Pero no, existe la forma correcta. Ahora, hay medios de cultivo, como este que estamos viendo del lado derecho, arriba, en el margen derecho, arriba, ¿ok? Vean, es un tubo, que este tubo es un tubo que contiene agar, y ese agar está inclinado, ¿ok? Ahora, ¿en qué momento yo lo inclino? Ahora, recuerden cómo se preparan los medios de cultivo, que hay que calentarlos. Los medios de cultivo que van a ir en tubo, cuando yo los caliento, antes de esterilizarlo, o sea, no los voy a esterilizar en el matraz. Ese material, que está en el matraz, el Remagen, los tengo que depositar, los tengo que poner en los tubos, en una cantidad aproximada que cubra un poquito más arriba del
del tamaño del tubo. En este caso es aproximadamente 4 mililitros, porque creo que es de un tubo de 13%. ¿No? Okay, así se conocen. Entonces se ponen 4 mililitros del volumen, así del medio, caliente, con pipetas, con un pipeteador. En el laboratorio hay pipeteadores, pero antiguamente pues era con la boca, pero ahora ya tenemos pipeteadores donde se adosa la pipeta serológica y se aprieta nada más un botón y sube. Entonces eso lo vamos viendo, depositando acá en todos los tubos. Y en este caso, por ejemplo, vean, es un cuello donde está su tapa de rosca. Pero antiguamente no, nosotros utilizábamos tubos como los que utilizan para tomar sangre, que no tienen tapa de rosca. Entonces, esos tubos no le poníamos el tapón de hule, no, le poníamos un tapón de algodón con gasa. Imagínense hacer todos los tapones de todos esos tubos, era un trabajo muy, 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 muy fuerte, pero pues esto porque ese tapón ayuda a que haya un intercambio de oxígeno también. Estos tapones de rosca, hay que tener cuidado que cuando se inoculan hay que dejarlos ligeramente destapados, o sea, con la tapa, pero no cerrados herméticamente. ¿Por qué? Porque no hay un paso de aire, o sea, de ventilación. Entonces, muchas veces no es un crecimiento adecuado o retarda tal vez el crecimiento. ¿Ok? Ahora, y así, cuando se depositan ya el material en el lagar, después se estériliza en el autoclave y cuando sale, así calientes, hay que destapar los botes donde pues, se ponen los tubos y hay que inclinarlos. En nuestro caso, nosotros en las mesetas que tenemos en el laboratorio, se ponen las pipetas, esas serológicas que utilizamos para poner, las enfilamos y ponemos, por ejemplo, estos con tu tapa pegada al cristal de la pipeta Pasteur y de pipeta serológica y adoptan cuando se enfría, adoptan esta pendiente, que también se conoce como pico de flauta. Y ya cuando ya cuajo perfectamente, se levantan y ya no van a regresar, o sea, quedan de esta forma. Entonces tiene dos formas, un fondo y una pendiente. Esta forma de inoculación la vamos a utilizar en pruebas bioquímicas cuando las veamos. Entonces vean cómo se atraviesa aquí, vean, hasta el fondo del tubo el asa, pero es una asa recta, no la redonda. Entonces cuando sale se hace una pequeña estrella aquí, como se muestra en la imagen que está a la izquierda, abajo, vean, como lo señala una pequeña culebrita que hace aquí en la pendiente. Y esta es otra forma de inoculación de medios de cultivo. Muy bien. Vamos a ver ahora la interpretación de los cultivos. Como les señalé cuando vimos, no, aquí lo vamos a ver, perdón. Vamos a buscar algunas características macroscópicas de las colonias, ¿ok? Entonces, muchas veces nos podemos ayudar también de ciertos equipos. A ustedes no sé si ya se los expliqué, pero bueno, podemos utilizar en el laboratorio, en el caso podemos utilizar el microscopio, pero el microscopio es un poquito difícil, no podemos meter allá la caja de Petri sin destapar. Si la destapamos ya la contaminamos, porque el espacio entre la platina y la lupa pues es muy estrecho, ¿ok? Pero existe en el laboratorio un otro microscopio que se conoce con el nombre de microscopio invertido, ¿ok? En donde la fuente de luz ya no está abajo, está arriba, ¿ok? Y el revólver donde están los objetivos ya no está en la parte media, o sea, por arriba de la platina, sino que está abajo de la platina. Y además ese microscopio es un poquito más grande porque la platina es más grande, porque esto se utiliza para observar también placas de crecimiento o frascos de cultivo celular, ¿ok? También para eso se utiliza.
Y también se puede utilizar para observar las características macroscópicas de las colonias, ya sea que estén creciendo en una caja de Petri o en un tubo. ¿Ok? Entonces allá podemos apreciar mejor que a simple vista muchas veces estas características. Y también existe otro aparato que se conoce con el nombre, o otro equipo que se conoce con el nombre de estereoscopio. No recordaba ese nombre, pero ahí está. También que también suelen utilizarse en muchos laboratorios para ver características un poquito más finas. Por ejemplo, lo utilizan mucho los biólogos, los que trabajan con insectos. ¿Ok? También lo pueden utilizar para ver un poquito más en detalle esas características. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ver qué características son. Ahora, también podemos interpretar la reacción de Gram o incluso la de Zinn-Nielsen, que es otra reacción, para ver la morfología y para ver la disposición y todas las características que nos pueden arrojar la tinción de Gram. Ahora, finalmente, ya por último, después de ver las características de esas colonias, pasamos a lo que va a ser la identificación. Ahora, en esta identificación, lo que vamos a utilizar muchas veces pueden ser características metabólicas. Yo le ofrezco a la bacteria un substrato y voy a ver si su comportamiento, si lo puede utilizar o no, dependiendo con la ayuda también de indicadores de pH o otros indicadores y ver su comportamiento metabólico. Esas son las técnicas tradicionales que actualmente siguen utilizando. Ahora, existen otras formas de identificación, puede ser incluso serológicas, pueden ser inmunológicas también, pues pueden utilizarse pruebas inmunológicas. Y ya actualmente incluso ya se están utilizando pruebas de, no tanto genéticas, sino de tecnología de biología molecular. O sea, que se conocen algunos genes de esos agentes patógenos y se buscan en forma intencionada utilizando PCR o cualquier otra técnica. ¿Ok? Entonces, esas ya son las técnicas un poquito más modernas. Bueno, aquí está lo que les señalaba de las características coloniales que van desde la forma, su elevación y también el margen. Por eso muchas veces es importante utilizar una lupa o cualquiera de esos equipos que ya les señalé, un microscopio invertido o un estereoscopio. ¿Qué tipo de formas se pueden presentar? Pueden ser puntiformes, vean, por ejemplo, en el caso de tal vez Haemophilus. Acá, por ejemplo, circulares. Vean, por ejemplo, la gran mayoría son circulares. Algunas pueden presentar características filamentosas como los bacillus. Otras formas irregulares, incluso rizoides, vean como por ejemplo las micobacterias se van extendiendo. Otra en forma de aguja, o sea, esta morfología la adoptan, o sea, porque crecen a lo largo, o sea, la parte más larga crece sobre la estría que hicimos. Aquí esta característica yo la he observado, por ejemplo, en Campylobacter, que como crece en forma de un ojal, así también se conoce, a lo largo de la estría. ¿Ok? Estas son las diferentes formas. Ahora, las diferentes elevaciones pueden ser planas. Algunas son muy planas, están casi pegadas al medio de cultivo. Otras están ligeramente elevadas. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, las de estreptococos son muy planitas, casi están muy pegadas. Son planas y además muy pequeñas, casi así, como las puntiformes, la pequeña. ¿Ok? Otras pueden tener cierta elevación y adoptan esta forma convexa. Algunas son pulvinadas, o sea, un poco deforme. Algunas pueden ser umbonadas, se van hacia el centro, hacia arriba, o pueden ser umbilicadas, se van hacia abajo. ¿Okay? Esas son las diferentes formas de elevación. Tradicionalmente muchas de ellas son convexas. Ahora, también el margen, que pueden ser un margen entero, o sea, redondito, por ejemplo, ondulado,
algunas se pueden ser lobulados, se van extendiendo, por ejemplo, aquí el proteus en ciertos medios, a pesar de que pueden tener inhibidores, se van extendiendo y van formando esos pequeños lóbulos, ¿ok? También he visto un anaerobio que se va haciendo esto, se van extendiendo en ciertos anaerobios. Pueden ser cerrados, erosionados en el margen, vea, filamentosos, como esa especie de micobacterias, o pueden ser incluso rizados, se van extendiendo. Entonces, estas son las diferentes márgenes. O sea, por eso muchas veces es importante utilizar estos equipos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, a ver las micobacterias, porque eso simplemente tampoco me lo enseñaron en la escuela. O sea, fui haciendo estos cultivos transparentes, por ejemplo, el Midrebuck 7H11 y el 10, son medios para las micobacterias, pero sobre todo las micobacterias atípicas, igual a las micobacterias tuberculosas. Fui conociendo cómo van desarrollándose en esas colonias. En el caso de micobacterias, como son el tipo de pared que contienen, generalmente se empiezan a formar muy pegadas, unidas unas con otras, van formando esos famosos, lo que se describe, por ejemplo, para Mycobacterium tuberculosis, los famosos cordones serpentinos, o sea, que son unos grupos de bacterias adheridas unas con otras y que parecen un cordón, así como lo describe la teoría, y que poco a poco se van cundiendo hasta que lleguen a formar totalmente una masa compacta. Ahora las micobacterias atípicas ya son un poquito diferentes, sí se permanecen unidas y van desarrollando esos filamentos que van extendiendo, y cada una van teniendo sus características muy importantes. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar la identificación de los cocos gram positivos. ¿Okay? Ahora, ¿qué características vamos a tener en cuenta y qué pruebas hay que hacer? Para empezar, su búsqueda, vamos a ver el agar sangre, si hay presencia de esa hemólisis, ¿ok? Presencia de hemólisis, y también mucho del tamaño de la colonia, que es parte también de la morfología colonial. Posteriormente, vamos a hacer la tinción de Gram, y esto con el fin de ver si realmente son cocos Gram positivos y qué disposición tiene, porque cada una de esos cocos Gram positivos, su disposición son muy sugestivos a la especie que estamos buscando. Ok, ahora, ¿qué prueba vamos a hacer inmediatamente? La prueba de la catalasa, que es una prueba que yo utilizo para hacer una división, aunque también me dice mucho el tamaño de la colonia. Los estafilococos se van a comportar de una forma con respecto a los estreptococos. ¿Ok? Ahora vamos a señalar qué pruebas, ya con todas eso, lo que ya les hice, ya casi tengo asegurado, pero pues también hay ciertas variaciones aquí. A partir de aquí ya son las pruebas de oro, podríamos decir, las que se utilizan para ya identificar en forma definitiva de qué microorganismo se trata. Por ejemplo, para el caso de bacitracina voy a utilizarla para identificar Streptococcus pyogenes, ¿ok? Aquí dice en disco, pues sí, voy a utilizar un disco donde ese disco está impregnado de bacitracina. Ahorita vamos a ver cómo hago esa prueba. Ahora, la optoquina es de la misma forma, pero aquí la sustancia es diferente. Esto también se conoce, lo que realmente el reactivo es clorhidrato de cupreína. Eso es la optoquina. Y también viene en disco. Okay. Ahorita vamos a ver cómo se hace, que es igual a la bacitracina. La forma de hacerlo. Okay. Ahora, también
En el caso de la coagulasa, es una enzima. Esta es la prueba de oro para el Staphylococcus aureus. Esta se puede realizar en dos formas, utilizando una placa de portaobjeto o un portaobjeto, y también se puede realizar en tubo. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar con el estreptococo. Y aquí lo que yo les muestro en esta imagen son colonias bacterianas de estreptococo beta hemolítico. ¿Ok? ¿Qué es esa beta hemólisis? La beta hemólisis es el rompimiento de los eritrocitos, pero en forma completa, o sea que no quede vestigios de nada de los eritrocitos. Por eso queda transparente. O sea, si ustedes observan en el lado izquierdo, está mejor aisladas las bacterias. Vean cómo hicieron su aislamiento. 1, 2, 3, 4 estrellas nada más hicieron y lograron aislar. Vean, esto es un cultivo puro. Ojo, no es un cultivo de una muestra directa de exudado faríngeo, porque vean, toda la morfología, todas las colonias que están allá son colonias de Streptococcus pyogenes. Aquí nos muestran dónde enfrían, vean, deben ser de donde inicia la siembra, abajito deben enfriar. Tal vez tengan se puede utilizar un medio de cultivo donde no se estén sembrando nada, allá pueden estar enfriando para que también no perjudique a la hora de hacer las estrías. Y esto más que nada porque va a ser de imagen de un libro, ¿no? Ok. Entonces, aquí en la otra del lado derecho hicieron las estrías, vean, incluso tomando muy poco de la muestra anterior, de la estría anterior, vean, no logran aislar muy bien las colonias bacterianas. Sin embargo, se ve todo eso amarillento que se ve, ya es que este estreptococo está hemolizando los eritrocitos. Aquí en el lado izquierdo sí, se ven algunas zonas, círculos amarillos, y en el centro, ¿no?, está la colonia de estreptococo. Es una colonia pequeña, ¿ok? Algunas veces esta hemólisis no se alcanza a ver para ciertos microorganismos porque queda debajo del crecimiento o de la formación de la colonia. Por ejemplo, en el caso de listeria, yo recuerdo que hay que levantar la colonia para que podamos ver si hay beta hemólisis abajo. ¿Ok? Ahora, no todo lo que veamos como beta hemólisis van a ser cocos gram positivos. Por eso, perdón, acá hay otras imágenes en donde podemos observar esa hemólisis. Por ejemplo, la del lado derecho, la de arriba, vean, ahí ya es un acercamiento. Vean cómo el tamaño de la colonia, y no está muy elevada, es ligeramente plana, ¿ok? Pero todo igual es un cultivo puro, igual acá, igual acá. O sea, las tres imágenes son de cultivo puro, porque vean toda la hemólisis. De hecho, vean la del lado derecho abajo, cómo nos ayudamos nosotros de alguna fuente de luz. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, los cubículos de siembra tienen ventana de cristal, o sea, estás completamente sellado. Fácil, tienen como de 1 metro o un poquito más ese ventana. ¿Ok? Entonces, la fuente de luz la mejor fuente de luz es el sol. Entonces, allá con eso nos ayudamos para ver porque además estamos cerca del mechero. Por ejemplo, acá vea, si ya se alejó del mechero, esta cajita, muy probablemente se pueda contaminar si no está en un ambiente estéril, ¿ok? Porque debe estar cerca del mechero. ¿Qué les comentaba? Me faltó algo. Bueno, ahorita seguimos con la de la tinción de Gram. Otra forma de hemólisis, otra hemólisis que podemos observar en las cajas de agar sangre, es la hemólisis alfa hemolítica. Aquí hay colonias bacterianas alfa hemolíticas. Y esa es una característica para otro patógeno, que es el Streptococcus pneumoniae. O sea, que presenta una hemólisis diferente a la beta hemólisis. Recordemos, la beta hemólisis es una
Hemólisis donde hay destrucción completa de los eritrocitos. Ahora, en la alfa hemólisis, esa destrucción es incompleta. Por eso, lo que observamos en el agar sangre no es una zona muy clara como la de la beta hemólisis, sino que se ve aquí como lo señala. La alfa hemólisis se deduce a partir de una zona parda o verdosa alrededor de las colonias. Y miren, es el tamaño de las colonias. O sea, es más grande la hemólisis y en el centro está la colonia bacteriana de Streptococcus. Son colonias muy pequeñas. O sea, hay que darles hasta a veces más de 24 horas. Por eso a veces se retarda un poco el resultado de los exudados faríngeos, sobre todo para el crecimiento y para poder descartar en forma correcta el crecimiento de estos Streptococcus. Bien, como les decía, una vez que ya hayamos visto esa hemólisis, dependiendo de lo que estemos procesando, lo importante es buscar esas hemólisis, ya sea beta o alfa. Entonces, pero no todo lo que sea alfa o beta hemolítico o alfa hemolítico van a ser cocos gram positivos, ¿ok? Ahora, puede ser, porque incluso, por ejemplo, en el caso del exudado faríngeo, existe una bacteria que muchos pacientes pueden tener en la garganta en forma, como parte de la flora bacteriana normal, y es un Haemophilus, pero en este caso es de la especie Haemolyticus. Esta bacteria, Haemophilus haemolyticus, también puede producir beta hemólisis en agar sangre. Por eso es muy importante siempre, después de observar esas características, hacer la tinción de Gram para cerciorarnos de que se tratan de cocos gram positivos. Ahora, el caso de Haemophilus haemolyticus, ese es un bacilo gram negativo. En el momento que nosotros observemos, es un bacilo gram negativo, en ese momento se acaba. O sea, ya no seguimos, ya no tenemos por qué especiar. ¿Ok? Ahora, cuando hacemos la tinción de Gram, ¿qué vamos a buscar? Cocos Gram positivos, si es de una beta hemólisis, debe tener cadenas cortas. Aquí, sin embargo, no es de una muestra biológica, pero esto nada más es para recordar que son cocos Gram positivos dispuestos en cadenas. Ahora, si yo hago de una colonia alfa hemolítica, se va a tratar de un diplococo, que también pertenece a los estreptococos. Es un diplococo Gram positivo, o sea, aquí como lo muestran las imágenes, aunque también eso es directo de material biológico. Ahora, ya hicimos la tinción de Gram, ya vimos la hemólisis, ya sabemos que son cocos Gram positivos. Ahora pasamos a la prueba de la catalasa, ¿ok? Esta prueba de la catalasa yo siempre les digo a los jóvenes, esta prueba ustedes la han hecho muchas veces, o sea, no tengo por qué estar dando gran explicación acá, porque es una prueba muy fácil. Y pues si no recuerdan, pues aquí les voy a recordar rápidamente de cómo se hace. La prueba de la catalasa es una prueba en donde vamos a evaluar la presencia de esta enzima en bacterias, entonces yo necesito un substrato. ¿Cuál es ese substrato para la prueba de la catalasa? El agua oxigenada. El agua oxigenada, ustedes lo han utilizado muchas veces cuando tienen algún raspón, alguna herida, y le agregan la prueba de el agua oxigenada. ¿Y qué es lo que observan? Pues que hay formación así como se ve en la imagen, la imagen de arriba, del lado derecho, observamos burbujas. ¿Okay? Entonces, esto me está diciendo que hay presencia de bacterias que producen catalasa. ¿Ok? Esto lo mismo observamos cuando se aplica incluso en la piel. Ahora, el agua oxigenada que se utiliza, que nosotros incluso utilizamos en el laboratorio, es el agua oxigenada comercial, la que venden en la farmacia. Por eso les digo esto. O sea, ahora, si va a partir de agua oxigenada grado reactivo, entonces hay que diluirla.
a una concentración aproximada de 3%. Esa es la concentración que se debe utilizar para hacer la prueba de la catalasa. ¿Cómo la hacemos en el laboratorio? Pues agarramos un portaobjeto, ponemos una gota de agua oxigenada, agarramos la colonia sospechosa y la sumergimos dentro de la gota de agua oxigenada. Si hay burbujeo como esa gran cantidad que se observa acá arriba del lado derecho, es catalasa positiva. Si cuando yo ponga la cepa no hay, pues es catalasa negativa. Entonces, esta simple prueba me sirve para separar estos dos géneros bacterianos. Estafilococo me da positivo, es catalasa positiva. Y los estreptococos son catalasa negativa. Hay algunas cosas que hay que tener pendiente aquí. Por ejemplo, la teoría dice que no se debe utilizar el asa bacteriológica porque al momento de sumergirla se puede producir algunas burbujas. Pero también se puede utilizar un palillo de madera esterilizado y se hace con eso. O utilizar mismas asas bacteriológicas, pero se ponen primero. O sea, en el portaobjeto deposito mi muestra y posteriormente le añado la gota de agua oxigenada para observar el resultado. Negativo, no hay burbujas, y positivo, sí hay burbujas. ¿Ok? Entonces, esto es la prueba de la catalasa. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Ok? Porque yo ahorita ya voy a tener un examen de grado. No sé si tengan alguna pregunta de todo lo que ya hemos visto. Si no, nos vamos a ver con ustedes. Me veo hasta la próxima semana, que es viernes. Si no tienen alguna pregunta, vamos a comenzar a ir cerrando ya las presentaciones. Algo que quieran saber, muchachos. Doctor, yo tengo una. Con respecto a la técnica de estriado en pentágono, ¿por qué se utiliza esta técnica? ¿Hay alguna razón que la haga mejor o algo así? Sí, ya les expliqué que sobre todo esas, las que tienen material de flora acompañante, todo ese proceso, creo que no terminé de aterrizar bien la idea. Todo ese proceso que hacemos de estriado, realmente, ¿qué crees que estamos haciendo? O sea, si tú te fías en las imágenes, de cada estría que yo hago, de la primera, después de la segunda, nada más estoy tomando una porción de la anterior, ¿ok? Después hago la tercera y tomo una porción de la segunda. Hago la cuarta y tomo nada más una porción de la anterior. Y hago la última, por ejemplo, y nada más tomo una porción de la anterior. ¿Qué te dice eso que estoy haciendo? ¿O no logras entender? ¿No? No, Permíteme. intenté intentando pensarlo, pero no se me ocurre. Porque no tienes esa formación de químico. Eso, lo que realmente estoy haciendo es una dilución. Porque estoy tomando nada más una parte de la anterior. Nosotros los químicos también, pues a veces tampoco logramos captar muy bien, pero por ejemplo, porque estamos más acostumbrados a hacer las diluciones en tubo. Por ejemplo, yo preparo 3 tubos, ¿ok? Voy a preparar una dilución. Por ejemplo, puede ser de orina. Y esos tubos tienen 9 mililitros los 3. Ahora, yo tomo 1 mililitro de esa orina y la pongo en el primer tubo, ¿ok? Ese primer tubo donde está la orina va a estar a una dilución de 1:10, ¿ok? Lo mezclo muy bien y tomo ahora 1 mililitro de ese tubo y lo paso al segundo, que tiene 9 mililitros. O sea, pero ese segundo tubo ya no va a tener la misma concentración, porque ya lo diluí una vez, está 1:10. Y esa misma dilución estoy haciendo, pero entre esos 2 tubos hay 1:10. Pero ese segundo tubo ya tiene la dilución de unos
unos 100, ¿ok? Porque entre la orina y el primer tubo hice la primera dilución, unos 10. Ahora, entre el primer tubo y el segundo tubo hice también una dilución, unos 10, pero si multiplicamos 10 por 10, ahora sí, ya tengo 100, ¿ok? Ahora, si ese tubo lo mezclo y tomo 1 mililitro y lo paso al tercer tubo, ya estoy haciendo la tercera dilución, entonces va a ser, si ese ya tiene 100, lo multiplico por 10 y ya tiene el tercer tubo ya va a tener una dilución 1/100, o sea, esa orina ya no está igual a la concentrada, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad tal vez de solutos que tenga va a ser más pequeña. No sé si alcanzas a entenderlo. Sí, ahora sí entiendo. Ahora, lo mismo estamos haciendo en el estriado, solo que no estamos utilizando agua. Estamos utilizando porciones más pequeñas de las anteriores. Por eso les digo que hay que extender hacia la derecha y que al final, cuando ya agarre, por ejemplo, de la cuarta estría, nada más también voy a agarrar una porción, no estoy agarrando todo, solo estoy agarrando una porción. Entonces, en esa última estría, cuando yo la termine de hacer, pues tal vez yo me quede con 3, 4 bacterias que se van a ir distribuyendo en esas estrías y que cuando yo las incube, esas bacterias que quedaron separadas unas de otras van a dar lugar a las colonias aisladas. ¿Ya? Ya, doctor. Ok. No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto, puede ser a todo, no necesariamente a las tinciones, a todo lo que hemos visto. Si se les acordó, está. Ok. Si no hay nada, pues vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos la próxima semana, el viernes. Y